Esto es Subterfuge Radio. Aquí empieza todo para compartir el programa del descriterio, presentado por Marcos. ¿Ya está grabando? Bueno, vamos a ver. Balance de qué está pasando ahora mismo. Aquí está nuestro invitado. Tenemos un invitado. ¿O no? Vamos a empezar. O sea, estamos grabando este programa. No sabemos si se va a publicar. Yo creo que sí. Hemos decidido arrancar nosotros por nuestra cuenta a sabiendas de que va a aparecer. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con nuestro invitado? Tenía un problema logístico. Técnico, ¿no? Técnico. Ha tenido una avería motociclística. Y entonces, a partir de ahí, está viniendo. Ha tenido que recurrir al taxi. Vamos a explicar la situación real de camino. lo que pasa. Estamos en Subterfuge Records grabando. Aquí nos veis. Estamos en casa. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días para mí, buenas tardes para ti. Buenas noches para ellos. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues que tenemos el tiempo muy Ajustado. Eso es. Y entonces, pues tenemos que empezar a grabar porque si no, no vamos a poder tener todo el tiempo que nos gustaría con nuestro invitado de hoy. Eso es. ¿Quién es nuestro invitado de hoy? El mítico e inigualable Sacha Ormachea. Claro. Y entonces hemos decidido que vamos a empezar sin él y ahora cuando él venga, pues que entre. Y que entre, se siente y empiece el programa. Y ya está. ¿No? Además que no hay trampa ni cartón, aquí no hay ni cortes ni hostias. Aquí va a entrar, se va a sentar. Hay una puerta abierta y un sitio vacío. Que nos cuente lo que le dé la gana. Ok, hablemos de lo que sea. Vamos a hablar de cocina un poco y de gastronomía, pero yo creo que es un programa hoy para dejar hablar a Sacha, ¿eh? Puede ser que... Bueno, eso por supuesto. Que haya que dejarle... Pero yo hay dos temas que quiero tratar con él que se lo voy a decir que no tienen nada que ver. Y se lo voy a comentar a ver qué... A ver por dónde sale. Claro, a ver por dónde sale. Dicho esto, ¿qué hacías tú en 2016, Marcos? Joder, estoy de 2016. Yo qué sé lo que hacía en 2016. Pero a ver, ¿qué mierdas de retos y de esas cosas se hacen? ¿Pero por qué este año ha sido 2016? ¿O por qué 2016? ¿Por qué Bueno, no se fue el año pasado en 2015? Ah, bueno, no lo sé. No, pues la gente es idiota. O sea, pero si... a ver, no me interesas ahora. ¿Cómo me vas a interesar Hace qué 10 hacías años. en 2016? Yo tampoco entiendo. O sea, no me interesa. O sea, ni lo he mirado. ¿Quieres que lo mire? Que no. ¿Quieres que le busque una foto mía en 2016? Pero que me da igual. O sea, es decir... Bueno, en 2016 por si estaría jugando contigo Seguro. al pádel, Seguro. sufriendo como un animal. Seguro. Manda que no te lleva la gloria. Mira, estoy harto de... O sea, es decir, si hacíamos algún tipo de resultado... Era por ti. Por hecho. Los entonces, malos. bueno, Los malos. los malos sobre todo. Es decir, pero que no me interesó ni a mí mismo lo que hacía yo en 2016. Realmente no me acuerdo. ¿Qué más me da? No sabría decirte. ¿Qué más me da? O sea, eso que se dice de que la historia es necesario conocer la historia para no repetir los errores en el futuro. Eso es a nivel de cosas históricas muy grandes. Nivel No, importante, no lo ¿no? que hace José Carlos, tío. Es el vecino del tercero. Claro. Del tercero ¿Qué C. más me da lo que hacías tú en el 2016? ¿No? Sí, la verdad es que el mundo de Instagram, cuando le dan por estas tendencias. Pero es que además la gente se piensa que es súper importante ellos mismos, tío. Que no tenemos ninguna importancia a ninguno. O sea, lo siento. Sí, No claro. te des tanta importancia, José María, que no pasa nada. Buena turra esta semana, ¿eh? Pero es que... o sea, implícitamente el tema de las redes sociales ya es un tema de exponerse y de contar y de que todo el mundo sepa tal, pero tío, no sé. Todo este discurso queda absolutamente validado con dos personas que tenemos un podcast, ¿no? Es decir, no hay que darse mucha importancia... Excepto si eres José Luis o Marcos. Claro, pero toma turra que pedimos perdón después del último capítulo, ¿o no? ¿Por qué? Ha tenido más audiencia de lo que yo pensé. No nos han tirado huevos ni tomates. Bueno, ni cosas estas. está teniendo muchísima audiencia para lo que nosotros esperábamos, ¿eh? Yo pensaba que íbamos a recibir insultos, pero en masa. Bueno, pero a mí lo que me sorprende es que había gente... Bueno, vamos a hablar del último capítulo. O El sea, último capítulo... nos faltó grabarlo. Bueno, lo grabamos. Yo lo grabé en pijama. Sí, por supuesto. La falta de respeto fue esa. Bueno, la Y gente... se valoró hacerlo incluso en vídeo. Claro, la gente tiene lo que merece, también te digo. Pero sí que es verdad que la gente muy sorprendida. Me he visto el capítulo hasta el final y no tenéis invitado. ¿Y? Pero no solo vamos a ver. Los capítulos tienen un título y tienen una portada, ¿no?
Sí, quedan bastante pistas de lo que va a pasar. Coño, si en la portada o en el título no pone el título y con alguien, Es que no, es que sin. es que no hay nadie. Es que sin nadie. Claro. Que es algo que valoramos que puede pasar con este capítulo, porque aquí sigue sin llegar. Podemos hablar con Sacha sin Sacha. Eso sería increíble, ¿eh? Uy, Ponemos... si cojo un muñeco de aquí y hago como si fuera Sacha. Ponlo, Eso podría ser histórico, ¿eh? Ponlo. Podemos coger... Pero a ver cómo se le rompemos a... No, casi Carlos no. Que Carlos lo mata. Espera. Sí. Espera. Bien, River cruzándose el plano. Aquí. Grabando con Sacha. Pero habla, tío, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué digo? Es que no sé cómo tiene la voz Sacha. No lo sé, pero que digo que no me puedo poner yo a moverme sin el micrófono y que tú te calles, tío, que ya bastantes silencios... Estaba admirando tu... Bueno, es que se nos cortó el programa el otro día Es verdad. y ha habido un silencio ahí... Hubo un problema de comunicación. Fantástico. Sí. Bueno, Oye, oye, Qué buen café has hecho, ¿eh? ¿Cómo haces café, macho? Qué barbaridad. ya conté el otro día que tengo cafetera nueva. ¿Qué Nespresso buena te has comprado, eh? ¿Cómo? No, he avanzado un poco más en mi imbecilidad y esnovismo y ya no tengo cápsulas, tío. Muy bien. Más sostenible, además. ¿Eh? Más sostenible, además. Bueno, sí, no lo he hecho por eso, pero también un poco sí. Pero sí que es verdad que hay una cosa, que cuando los tótems del café, ¿no? Los próceres. Los gurús. Claro. Me Los decían, influencers. pero ¿cómo eres capaz de tomar, cómo sois capaces de tomar café en cápsulas? Insensatos. Que eso sabe a quemado. Y yo me tomaba el café por la mañana y decía, esto a quemado no sabe. Qué rico está mi quemadito. Digo, estos son unos snobs y son unos... ¿Sabes? Digo, tienen que vender el producto y son un poco sinvergüenzas. Ya me la están colando. Ya, efectivamente, ya me quieren vender algo que no pasa. ¿Y qué pasa? Que efectivamente, Se nota mucho, ¿eh? pero mucho. El buen café. Es que no sabe a quemado. Sí. También ayuda bastante el continente. Café en vaso de whisky mejora bastante. Bueno, yo es que lo utilizo en casa. O sea, estos son vasos de Spiegelau también. Bueno, de una filial, unos amiguetes, ¿no? Sí, unos compañeros de oficio. Que también se llaman Spatterflocker o algo así. Sí, que habla... Pero bueno, lo dejaremos en comentarios. ¿Cómo ¿no? hacen los influencers? Pincha aquí. Uy, ¡Ojo! el invitado viene. creo. Ojo, parece que... Un segundo, espera, voy a quitarle el invitado. Sí, quita. Parece que viene. Oímos pasos. Ha sido recibido Oímos con pasos. vítores. Buenas tardes. Bueno. Buenos días. Parece... ¿Qué tal? Buenos días. Doctor, estamos grabando. Estamos en directo. Yo creo que no vamos a cortar, o sea que... Claro. Pero no voy a decir que se me pinchó el metro. Ahora no. Ahora nos presentamos. Bueno, si queréis no entro, ¿eh? O sea, os dejo todo. No, por favor, pero sí, Estamos esto... en directo, pues entonces, ¿qué le vamos a hacer? Estamos en directo. Ya Estamos indirecto. hemos dicho, o sea, hemos empezado pidiendo perdón y pidiéndote perdón a ti directamente por las horas de grabación. Bueno, no, pero esto es como horas de flamenco, o sea, ¿a quién se le ocurre? ¿Sabes? No me funciona hasta la moto, o sea, es acojonante. Buenos días, Sacha. Buenos días, y días de verdad. ¿Qué tal? Bien, sentado. Oye, como estábamos nosotros aquí haciendo la introducción que hacemos siempre... Bueno, como siempre hacéis una introducción de 20 minutos, he llegado justo a tiempo. Pero bueno, ¿Sabe a lo que viene? se ha informado y alguien le ha rajado que somos unos pesados, en general. No, pero no me ha rajado alguien, es voz populi. O sea, además, justo cuando he entrado he llamado al timbre para llegar aquí y me han avisado los vecinos. Estaban los vecinos diciendo, joder... Me han dicho que pensaban que no iba a venir nunca nadie más, pero bueno. Oye, ¿ofreces un poquito de café a Sacha? ¿Quieres un poquito de café? ¿Quieres? Hombre, algo... Joder, qué termo. ¿También? ¿Qué nivel? Bueno, esto sí que es una cafetera express, ¿eh? O sea, estáis en lo más moderno del mundo. Oye, precisamente estábamos hablando de café. Oye, voy a quitar esto, que no sé por qué no he quitado ahora. Hoy está siendo especialmente naif todo esto, ¿eh? Sí, estamos Pero rellenando minutos como loco. Ahí estamos. Empezamos en el minuto 10. Eso sí que lo vamos a poner, ¿eh? Muy claro. Así que nada, vamos sin red. ¿Quién es Sacha Ormechea? Yo venía a que me lo contestases. O sea,
esa evidencia lo tenéis que decir vosotros. Yo no tengo ni idea de quién soy. Joder, pero sí, es una pregunta que hacemos siempre filosóficamente a las personas que vienen, ¿eh? Vale, perfecto. Yo filosóficamente te contesto que no tengo ni puta idea. Pero, pues mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué diría? Que es un... Venga, vamos a hacerlo así. Yo diría que ahora mismo es un referente, voluntaria o involuntariamente, es un referente de la gastronomía española. Eso da el nivel de cómo está la gastronomía. Si yo soy eso, esto no va bien, ¿eh? ¿Por qué? Hombre, porque me imagino que hay gente mucho más interesante que hace las cosas mejor y que tiene más carácter y más intención que yo. Más intención. Sí, hombre, cuando tú quieres ser un referente tienes que tener la intención. Ay, ¿por qué? Sí, bueno, mira a los futbolistas, tienen la intención de ser referente todo el rato y unos no lo consiguen y otros no. Esto en la cocina es igual. Sí, pero ¿tú crees ¿tú crees que hay gente que tiene intención de ser referentes? ¿No hay referentes involuntarios? Serían casuales más que involuntarios. Vale. O sea, cuando uno abre un negocio o hereda un negocio o arranca con un negocio en cualquier ámbito, yo creo que hay un punto de gente que dice, voy a hacer lo que me dé la gana o lo que pueda, Sí. y a partir de ahí se convierten en... O sea, que no buscan... Lo que llegue, llega, ¿no? Claro. Bueno, pero también hay gente que intenta ser ese referente, es decir, que hace una labor y que piensa que esa construcción de su propia historia, de su propio negocio, de su propia profesión, lo hace también con la intención de ser un referente y decir, mira, este es el camino que hay que hacer. Esto también influye, no solamente en la iglesia. ¿Y en tu caso? Pues en mi caso será casual. O quizá que llevo muchos años dando la lata, ¿no? Y dando la paliza, pero me hace gracia porque cuando ahora sí de vez en cuando te dicen, oh, eres un referente y tal, no sé, qué tontería, ¿no? Bueno, pero sí es verdad que incluso dentro de la profesión, ¿no? La gente te tiene como un poco un sitio de referencia donde les gusta ir, donde disfrutan, y una persona a la que posiblemente sí que sea un faro un poco de hacer algo Joder, bien, ¿no? qué serios estáis, sos un faro. Ahora ya me habéis pasado de referencia a faro. O sea, esto ya tiene la historia. Si no, me encantaría ser un faro, pero colocado en Finisterre o colocado en algún sitio, ¿sabes? Eso sería interesante, pero... Hombre, lo cierto es que hay una profesión y un mundo que está cambiando y quedamos, entre comillas, algunos pocos históricos, ¿no? Nosotros creo que si aguantamos, dentro de unos meses hacemos 55 años, que es suficiente, ¿no? Pero bueno, es un mundo en que ahora estamos viviendo la otra revolución. Nosotros vivimos la revolución de la cocina en los años 70 con la nueva cocina, con los nuevos movimientos, y ahora la cocina del mundo no va a tener nada que ver. Yo me peleaba con Abraham García por un aguacate, por conseguir un aguacate. Y tenía la carta un kiwi que era simplemente un kiwi pelado y laminado, porque conseguir un kiwi era como una... Y ahora te lo compras en cualquier sitio, ¿no? Y como decía con Santi Santamaría, vamos a haber realizado las cocinas que habíamos pensado antes, que va a haber dos tipos de cocina. La de mercado y la de supermercado. Y el futuro es que nuestra cocina va a ser un supermercado. La prueba es que hasta las grandes superficies les dejan vender comida elaborada y que se consuma en el mismo espacio, con un microondas y con un sitio muy chulo, con lo cual una gran superficie le está dando la competencia o le está haciendo la competencia a un bar de menú. Poco tiene que hacer el bar de menú contra una gran superficie. Pues visto así es la verdad es que es un tema que está en el tablero ahora mismo. Hombre, si vivimos una sociedad, ya que venimos aquí, ¿no? Estamos en un espacio para dar caña contra España. Si al gasolinero lo dejan vender el pan, pero al panadero no lo dejan pasar la ITV de tu coche, hay uno que está ganando. Pone gasolina y vende pan. Buena reflexión, ¿eh? Ya, pues mira cómo vas. ¿Qué tiene que hacer el panadero? O ser muy exclusivo o pertenecer a una gran historia. Ten en cuenta que vosotros que ya también tenéis edad, no solamente yo. Uh-huh. Yo menos que River. Bueno, pero tenéis la edad. No sé si es la justa o la injusta, pero... lo que nosotros teníamos como algo habitual en el aspecto gastronómico, dentro de muy poco tiempo va a ser un lujo para nosotros. Veíamos que era un lujo en el mundo. Nosotros decíamos, esto de salir, nos tomamos unas cañas, nos vamos con unos vinos y tal, y decías,
En el resto del mundo, ¿qué sucede? Que no lo puedes hacer. Era como carísimo tomarte un vino, no tenías tiempo para tomarte una cerveza o estaba mal visto. Y dentro de no muy poco, nosotros vamos a hacer cosas que eran habituales y las vamos a tratar ya como un lujo. No sé cómo pensáis vosotros. Tal cual. Sí, sí, no, tiene toda la pinta. O sea, al final estamos... A ver, ayer lo hablaba por otros temas, en otros negocios y tal, pero está... todo en general está enloquecido. Me da la sensación. O sea, decir, todo tiende a la inmediatez, pero todo a todos los niveles. Y la gastronomía, la hostelería no es un... No, eso es. Y entonces, eso al final hace que todo sea una batidora, todo sea un rendimiento inmediato, todo sea cada vez menos tiempo, mucho más... todo es noticia, todo lo... Claro, todo es de usar y tirar, y esto al final le influye a todo el mundo. Entonces, ese tiempo para comer, ese tiempo para disfrutar, ese tiempo de ocio, cada vez efectivamente, y me refiero al tiempo, al producto, a todo, va a ser todo un lujo. Y eso entiendo que cuando vosotros abristeis, no era así. Hombre, también era un lujo. Cuando nosotros abrimos, allá por el 71, la gente que salías a comer. Yo tengo el recuerdo que tú salías a comer cuando era el cumpleaños de tu abuela o de tu padre, no salías todos los días. Es decir, que después de los 70, la estructura de salir a comer a un restaurante, sí había una taberna o demás, pero salir a comer a un restaurante o lo que se llamaba un restaurante era una cosa que hacías 2 veces al año. O sea, ya ahora lo hacemos 4 veces al mes. Ahora que has empezado desde 1971, ¿no? 71-72 es cuando... 71. 71. Siempre pensé que era el 72, ¿eh? ¿Ah, sí? Pues, o sea, ¿abres Hacha? ¿Cómo abres Hacha? Nosotros primero abrimos en Sitges, casi al mismo tiempo que Pachá, íbamos bien enfocados. Cuando estaba la calle del Pecado en Sitges y demás, y abrimos allí. Por motivos que tenían que ver con mi padre, que era del grupo de Calafell, de Lagos Divín, de Carlos Barral, de Colita, de Leopoldo Gómez, todo ese grupo, y entonces tenía la familia en Sitges también. Y abrimos, y nos tocó, como hemos vivido hace pocos años, según abrimos, nos tocó la última declaración de cólera en España. Y tuvimos que cerrar. ¿Cólera en el 71? Sí, una epidemia de cólera en el 71, que se centró en Aragón, en Lleida y pasó a Cataluña, y nos vacunaban y todo esto, y claro, evidentemente no salía nadie a la calle. Tuvimos que cerrar y volvimos a Madrid, y se abrió en Madrid. Se hizo una inauguración en un sitio pequeño para los amigos, y se cerró una semana porque no había dinero para hacer la compra. Entonces mis amigos que ya habían invitado a los suyos, mis padres que habían invitado a sus amigos, se pasan una semana pidiendo pasta para hacer la compra. Dice, ya has visto que el local está, que te he invitado un vino, y ahora si no te importa déjame 1000 pelas para hacer la compra, y así empezó. Pero eso es esto ahora se llama crowdfunding. Sí, bueno, aquello era el platillo. El platillo, ¿no? Era como aquello de tener amigos para esto, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, ¿qué tipo de cocina? O sea, desde el principio siempre ha sido cocina española, tradición, producto, elaboración. Bueno, en aquel momento era también como una especie de modernidad. Carlos y Pitila, que eran mis padres, habían vivido en París, se habían conocido allí, y entonces había cosas que estaban en la carta que todavía están en la parte izquierda cuando según la abres, que era no era tradición, porque era como también modernidad, porque en el 71 nadie hacía un tartar, y nosotros teníamos un tartar, por ejemplo, ¿no? Y usábamos salmón, y había cosas que el salmón venía en las cestas de Navidad. El salmón se iba a comprar al arte y se compraba a cuchillo, no como ahora que te vas otra vez al supermercado y lo tienes ahí en un sobre, que es más barato casi que el jamón de york, ¿no? Y entonces había una ensalada con endivias, o había berros, y entonces era como, wow, ¿no? Hacíamos un lenguado menier, hostia, qué moderno, ¿no? Entonces sí había como una especie de juego entre lo que era la cocina tradicional y lo que en aquel momento era la cocina que traías del otro lado de los Pirineos. Y esto está, o sea, lo llevan tus padres, Carlos y Pitila. Sí. ¿Hasta? Bueno, hasta el final. Carlos, mi padre, se muere muy pronto, muy joven, en el 78,
y Pitila se murió hace creo que 25 años. Yo empecé ayudando, y yo siempre lo cuento, con el primer dinero que me gané ayudando, porque, oye, no estaría bien visto, pero en aquel momento te decían, ¿quieres dinero para irte este verano? Curras. Entonces yo curraba en verano y me daban un dinero por currar. Con el primer dinero me compré una máquina de escribir, que todavía conservo. Con el segundo dinero que gané me compré una cámara de fotos, que me robaron en el Festival de Cine de San Sebastián, ahí se quedó. Y con el tercer dinero no me lo gané. Me fui a trabajar a Cambio 16, que era la revista mítica de la transición, como fotógrafo. Más que como fotógrafo, como aprendiz. Y ahí yo ya empecé a tener mi relación con el restaurante, pero lejana, ¿no? Es decir, que no era una intención de haber seguido yo con el restaurante ni de coña. Pero las circunstancias hicieron que yo siguiese trabajando con mi historia de la cámara y que me estudié cine con Pilar Miró y con Picasso y con compañía, y entonces iba entrando y saliendo del restaurante. Yo creo que eso fue lo que me permitió tener otra mirada. También en aquel momento que estamos hablando, 75, 76, 77, llega la gran revolución de la cocina, ¿no? Está la famosa reunión de la mesa redonda del Salón del Gourmet, donde Arzac y Pedro Subijana conocen a Bocuse, y ese es el momento que cambia la historia de la cocina española. Y entonces yo en aquel momento voy recorriéndome los pequeños congresos que había y los restaurantes con mi cámara. Y yo era ya fotógrafo de gastronomía, que no se llamaba como gastronomía, era prensa, pero me tocaba hacer en los restaurantes, y ahí empecé a hacer las dos cosas. O sea, que empezaste como, entre comillas, periodista gastronómico. No, periodista gastronómico no, yo empecé como fotógrafo de prensa pura y dura. O sea, yo estaba en Cambio 16, o sea, yo cubría los acontecimientos que había cuando me pedían algo. Pero en aquel momento empezaba a haber un movimiento gastronómico. Se monta la revista Gourmet, se monta el diario de los golosos que monta Xavier Domingo, se monta Gran Reserva y un movimiento gastronómico. Ten en cuenta que nosotros teníamos que empezar de casi nada, y era cuando la España de los años 70 cambia. Y si te fijas, en aquella época los primeros grandes personajes eran los peluqueros, que salían en las tertulias, porque España tenía que cambiar, pero solo tenía dinero para cambiarse el pelo. Luego aparecieron años más tarde los que salían en la televisión y en la radio y demás, eran los diseñadores, la Arrugas Bella, llegó ese movimiento porque ya habíamos tenido que cambiar el peinado y teníamos que ser modernos cambiando la vestimenta. Entonces acuérdate de las primeras elecciones que gana Felipe González, en donde todos van de pana y la pana desaparece. España tenía que ir con hombreras, estamos hablando de la época de la innombrable, que era la movida, donde todo pasaba. Más tarde aparecieron los arquitectos y después llegaron los cocineros. Y los cocineros eran los que significaban el cambio. Si hablamos de cocina, fijaros que hay una cosa que nos ha pasado que es bestial. Nosotros en el mundo significamos la vanguardia, la forma de entender la cocina de otra manera. Y hemos tenido la suerte de que la revolución no pasó al otro lado del mundo y tuvimos que ir a verla. O sea, nadie tuvo que ir como con la música, nadie tuvo que ir a grabar a Londres. Nosotros grabamos aquí. Perdón, lo que estaba pasando en el mundo en la cocina estaba pasando a un golpe de metro, a 100 kilómetros de casa. Los que tenían que venir del otro lado del mundo a ver lo que estaba pasando eran nosotros. Era la primera vez que éramos el centro. Y significamos la vanguardia, es decir, toda la cocina del mundo la cambió un grupo de cocineros que todos sabemos cuáles son, y ellos son los que hicieron que la gente mirase hacia aquí como... Mira, yo recuerdo una vez que estaba cocinando en Nueva York. Puedo decir que la primera vez que fui a Nueva York fui como fotógrafo a hacerle fotos a Raquel Welch. Anda. Anda, sí, mira. Joder. Cuando además justo acaban de abrir el Palladium, habían cerrado el 54, habían abierto Palladium. Allí que me fui yo a hacerle fotos a Raquel Welch. Y tú decías que eras cocinero o que tenías que ver con la cocina, perdón, de alguna manera, y era como, ahí están las perolas para que las limpies. Años más tarde, un viaje que fuimos con Pepe Soya, con Sose Canas, con Marcelo Tejedor y tal, que íbamos a cocinar a Naciones Unidas,
Durante una semana lo que se comió en Naciones Unidas lo cocinábamos un grupo de cocineros de gallegos o de origen gallego, y esa fue la primera vez, yo recuerdo, que tuvimos que ir a cocinar en el Rockefeller Center. Debajo hay una pista de patinaje que todos hemos visto a Snoopy ahí patinar, y teníamos una cocina que daba allí, ¿no? Una cocina y una sala. Estábamos rodeados de cocineros neoyorquinos que venían a apuntar cómo estábamos cocinando, porque ya éramos vanguardia. La capital del mundo nos estaba mirando como vanguardia. Imagínate qué chulo es vivir aquel momento. ¿Y eso con una diferencia de qué? ¿10, 15 años? Sí, más o menos. O sea, estamos hablando del 70 y... No, 70 y la mucho y revolución 90, 75, 76. Esto debió ser de los años, ya los años 90. Porque tú, o sea, entonces tú asumes el restaurante finales de los 90. No, Mitad de los 90. No, Bueno, no, yo estoy implicado en el restaurante a finales de los 70. o sea que ya desde ahí sí que ya implicado a tope, aunque... Bueno, a tope no, estaba mi madre, que era la que mandaba, que es la que todos los platos que yo cociné me los devolvió siempre. Todos, sí. ¿Y en qué momento pasas tú, Sacha, a cocinar? ¿En qué momento dejas la cámara y te pones...? No, es que no la dejo nunca la cámara. Igual... yo no dejo nunca la cámara, lo que pasa es que voy compaginando. Yo llegué a rodar 5 películas seguidas sin dejar de venir al restaurante. Me había convertido en foto fija, que era lo que me permitía moverme en los rodajes, y rodé en un año 5 pelis seguidas. Y fui a uno de los 2 servicios siempre. Es decir, que lo que hice fue compaginarlo, no fue... Aquí te dejo, no, ni la aparcaré nunca, ¿no? ¿Y de dónde aprendes tú a cocinar? Justo eso. Primero de supervivencia, luego de ver, y luego aprendí muchísimo a cocinar viendo las cocinas por dentro. Cuando yo era esa parte primerizo como fotógrafo, te mandaban a un sitio a hacer fotos. Al Plumillas siempre le sentaban en la mesa. El fotógrafo jamás se le sentó en una mesa. Entonces te mandaban ahí. Entonces tú estabas en la cocina, ibas viendo lo que estaban haciendo, comías mejor que nadie porque los cocineros te daban de comer. Hacías una cosa que es un rito que hoy en día ya no existe, que hoy en día todos tenemos un móvil y hacemos una foto. En aquel momento es, joder, no me puedes hacer una foto, me la mandas. Entonces los cocineros se ponían ahí con el gorro, todos estupendos y tal, y tú les hacías fotos, se las mandabas, entonces ya eres el... Y tú veías cómo cocinaban, cómo hacían cosas, y evidentemente en ese momento aprendí comiendo. Y bueno, pues digamos que alguien, yo recuerdo un día, hicimos una comida en el restaurante que se hacían antes frecuentemente por amigos. Yo creo que estaba Tomás, el del Senador del Prado, estaba José Toño del Atro y tal, y yo hice algo que era un horror. Y alguien dijo, deja al niño que tampoco es tan torpe. Y yo me lo creí. Y entonces empecé a cocinar. De las formas en que yo me di cuenta que era divertido cocinar fueron de 2 maneras. Una, en un momento dado los cocineros estábamos mal vistos. O sea, si había en una familia 2 hijos, uno era guapo y otro no, el guapo estaba en la sala y el otro estaba en la cocina. Entonces la cocina era una profesión que se decía que era de jugadores, bebedores, apostadores, estaban todo el día ahí. Por lo que sea. Por lo que sea. Y entonces yo viví 2 cosas que cambiaron mi percepción de la cocina. La primera, un día en San Sebastián, estábamos en La Perla, en un sitio tomando copas, y esto debe ser después del 78. Yo creo que Carlos, mi padre, no vivía o coincidía. Y estaba con un grupo de gente, y cuando fui a pagar una cosa que era tremenda, que era el Gincas, que era una historia que hacía que tu organismo reaccionase de una forma especial. El Gincas es una cosa que te lo tomas ahora, te da una acidez que te mueres durante 3 días, pero en aquel momento aguantabas. ¿Pero y cómo es eso? Es una ginebra con cas de limón. Y bueno, claro, Gincas. Y era el Gincas y todo el mundo tomaba Gincas, ¿no? Y entonces de repente voy a pagar mi copa o los demás, y me dice, no, está invitado. Y digo, hostia, ¿qué ha pasado? Y al otro de la barra me dice, no, le he invitado a aquel señor de allí, que era Arzac. Y todo el mundo me empezó a decir, joder, no me jodas, eres amigo de Arzac. Y aquí, en aquel momento me di cuenta que había algo en la cocina que hacía que los cocineros fueran importantes, no por invitar copas,
sino que ya se había convertido Arzac en Alguien admirado, ¿no? en un tipo admirado en la cocina. Entonces era como, era amigo de mis padres. Luego, afortunadamente, nos hicimos muy amigos. Puedo decir que uno de mis grandes amigos es Arzac. Y ese día dije, ¿cómo cambia? Y la otra, yo tenía en La Innombrable, en aquella época de los años 70 y 80, donde todo el mundo dice que estuvo en Rocola y todo el mundo estuvo en el concierto de Caminos y todo el mundo estuvo ahí. Bueno, La Innombrable duró 1 año y medio, más o menos, pero yo tenía una cosa que era fascinante. Yo tenía el carné de Rocola, que era como... Vamos, era como tener una tarjeta de estas de American Express que no se pueden cortar, estas de que son negras y que puedes comprarte un piso con ellas. Y tenía una ventaja, que es que tenía las llaves de un restaurante. Entonces ahora suena fatal lo que voy a decir, pero bueno, hay que mirarlo de otra forma. Nosotros nos íbamos de fiesta, salíamos toda la noche en Madrid, todo Madrid salía. Fue la primera vez que Madrid se convirtió en muchos años en moderna. El Paseo de la Castellana estaba lleno de coches en doble fila, en las terrazas, de gente tomándose copas. La gente venía del resto de Europa, de Francia, de Alemania, de Inglaterra, a ver lo que pasaba aquí. No daban crédito del nivel de cubatas, de cómo se ponía allí el whisky, que era con un whisky de aquí, se tomaban 3 fines de semana, vivían en el Reino Unido. Y en todo eso... Tú salías, ibas buscando sitios abiertos, como siempre, igual que ahora, siempre cuando sales y te calientas un poco, ¿dónde vamos? Yo conozco un sitio. Entonces ya hacíamos lo que era la hostia, que nos íbamos al tanatorio. Al tanatorio. Y de ahí al aeropuerto. Porque el aeropuerto no es como ahora, no, tú podías entrar. O sea, a seguir tomando Cuba Libres. O lo que fuese. Y claro, ya cuando ya no quedaba nada, yo tenía las llaves. Yo tengo un restaurante. Y entonces yo tenía las llaves de un restaurante donde venía parte de la gente y entonces empezaba a cocinarles. A las 8 de la mañana empezaba a cocinar. Entonces, claro, a las 8 de la mañana la gente no sabe lo que agradecida que es, o sea, aunque no tengas ni idea. Se comían lo que fuera, ¿no? No, claro, encima lo cocinaba yo. Y entonces ese fue el momento también en donde yo dije, esto es divertido, o sea, con una cocina la gente te puede querer. Tanto que ha pasado el tiempo que yo pensaba recorrerme el mundo con una cámara encima y ahora me recorro el mundo con una sartén debajo del brazo, ¿no? Es decir, es más fácil que me inviten a cocinar y que pueda hacer fotos que me inviten a hacer fotos. El mundo de la cocina se convirtió en algo fascinante y lo hablo y lo puedo decir aquí. Hay un cocinero amigo mío que es de los grandes, que es Francis Paniego, y en aquella época lo hablamos de una vez, cuando salíamos no podíamos decir que éramos cocineros. Yo decía que era fotógrafo porque lo era, pero si tú decías que eras cocinero la gente te miraba como... y él cada fin de semana se inventaba una carrera. Yo hago derecho, estoy en Caminos, entonces porque si no, no era respetado. Y hoy en día tú dices que eres cocinero y dices, hombre, no me digas, va, yo conozco un cocinero. O sea, que en ese tiempo sí se cambió el respeto. Y en todo ese tránsito tuve la suerte de estar siempre navegando ahí, más o menos, con mejores olas o peores olas, y viví la transformación de lo que era que la cocina fuese algo divertido y que, claro, es que antes de los 80 salía un cocinero a la sala y le decían a este tipo, por favor, que se lo lleve. Se vuelva adentro. Y ahora hemos convertido en algo peor. Sabes que yo me hago las camisetas y ahora yo tengo una que os traeré el próximo día, que es la del Restaurante Perfecto. Ha pasado el tiempo, era el Restaurante Perfecto, es el que, por favor, puedes decir aquello de que, por favor, que no se acerque el sommelier y que el chef nos salude, ¿no? Si vas a un restaurante y no se acerca el sommelier y el chef nos saluda, dices, joder, qué gusto, qué maravilla, ¿no? Oye, ¿y cuál es la clave o un poco... Porque que haya un restaurante abierto... Pues veo muy serio, me pregunta un poco. Pero porque, no, a estas horas de la mañana no, pensaba ya, que ibais a estar... Pero entiende... Yo soy el que tenía que estar aquí abajo y vosotros Sí, arriba. No, pero yo vengo un poco... O sea, Yo vengo un poco intimidado. Yo también. Sí, ¿por qué? Sí, no lo sé. Joder, pues, porque, joder... pues eso, porque al final es alguien admirado, reconocido. Claro. No como vosotros, ¿no? Intimida. Claro. Efectivamente. Claro, O sea, si nosotros porque- nos porque presentamos... Yo, si queréis, os admiro. No, no. Porque eres alguien, ¿no? Como nosotros. Claro, nosotros nos No, pero yo presentamos... soy alguien a la hora de comer en mi casa, nada Claro, más. bueno, nosotros nos presentamos como dos descriteriados, entonces, claro, joder, que hemos comido varias veces allí, o sea, que para nosotros es no sé,
Da igual, pero... Pero No ¿habéis somos comido, serios, pero ¿habéis ¿eh? pagado alguna vez? Lo digo para saberlo. Yo sí, y no me saludo el cocinero. Yo también, y lo agradecimos. Claro, No. el próximo día que vengáis os doy una paliza. Entonces, ¿cuál crees que es la clave para que lleve abierto 55 años Bueno, y funcione? y sin redes sociales. Bueno, eso es otra historia que... Pero... Eso no lo tendría que decir yo. Seguramente ha sido que el restaurante se convirtió en un punto de encuentro de diferentes generaciones en diferentes momentos. Yo creo que el espacio que montaron tiene esa parte de singular en donde nadie se siente desplazado, es decir, puede ir alguien perfectamente arreglado con su traje, con su corbata, estupendo, y al lado están unos personajes diferentes y a nadie le ofende, está todo el mundo ahí. Y que la cocina ha sido sincera, nada más. Yo creo que esa es la estructura. ¿Qué se come en Sancha? Depende de los días, a veces se come bien, no es muy frecuente, y vamos cambiando la carta según los días. O sea, para alguien Tienes- que no haya ido. Pues que no venga. Queda que no- alguno. A ver, si alguien no ha venido, que no venga, por Dios, que sea inteligente, que no traspase eso. Bueno, tienes una mezcla de cosas. Ten en cuenta que yo tengo esa fortuna de tener... Mi origen soy de madre gallega, de padre catalán, de origen vasco, nacido en Madrid y me gusta Cádiz, ¿no? Con lo cual, hoy no he traído la camiseta de Euskadiz, Lisboa capital, y mezclo esas cocinas entre Galicia, Cataluña, Euskadi, algo del sur. No pretendes más que ser sincero, que los platos que haces dependan de ti, pero evidentemente el plato mítico son las ostras escabechadas o las ostras fritas, que eso lo trajo Pitila, y ahora lo más popular se ha convertido en lo de la tortilla vaga que sale de mi casa, porque evidentemente la hice yo por culpa de un arquitecto, que es Rafael Moneo, y luego ha triunfado aparentemente en el mundo porque Están más que copiadas, ¿eh? replicada, vamos a decir, copiar está bien. ¿Sabes aquello que decía Picasso, no? La gente copia, los genios robamos. Y esa es una parte de Picasso fundamental, y yo creo que es igual. Yo espero que me la roben. En un país como el nuestro, una tortilla vaga, que es vaga porque no le das la vuelta, funciona porque es tonta y vaga y simple. Y nosotros, que somos los propulsores de esto, inventamos el chupachús, que era ponerle el palo a un caramelo, y la bayeta, que es ponerle un palo a una bayeta. Pues no le puse un palo a la tortilla, pero no le di la vuelta, ¿no? Entonces es como una tortilla para extranjeros, ¿sabes? Que una de las cosas de... Porque nosotros tenemos un plato que es magnífico, que es la tortilla de patata, que es el plato Emblema, ¿no? Un poco. emblema, que además se ha pervertido. Ahora le diré por qué. Es un plato que caracteriza mucho como somos los españoles. Que tú, cuando estás con los amigos y con las amigas viendo algo, o estás en casa y vas a hacer una tortilla de patata, tu gente es tan hija de la chingada que está pendiente, que prefiere que al darle la vuelta a la tortilla se caiga, quedarte sin cenar, que te salga bien. O sea, somos en ese sentido, siempre estamos pensando, cuando alguien le da la vuelta a la tortilla, Ojalá se le a caiga. ver si se le cae, ¿no? Y claro, esta que no le tienes que dar la vuelta, pues te quita ese ritmo. Pierde la gracia. Pierde esa gracia, ¿no? Y pervertida porque hemos conseguido hacer que un plato... Hemos simplificado demasiado la cocina española. Pensamos que la cocina española es solamente ensaladilla rusa, que no es española, croquetas, que no son españolas, patatas bravas, que hemos convertido en patatas mansas, y tortilla de patata que compramos en una superficie. Fuimos tan perversos que dejamos que era más barato ir al supermercado y volver con una botella de whisky que una de aceite, porque el aceite estaba más caro que el whisky. Conseguimos que el aceite, las patatas y todo fuese tan caro, que al final entramos en la perversión. Vamos, la compramos precocinada, la metemos 5 minutos o 3 minutos en microondas y ya está. Has conseguido que toda una generación acabe tomando el gazpacho en brick, que mágicamente lo has abierto y una semana más tarde sigue rojo cojonudo, cosa que no consigues tú en tu casa, y has conseguido que comprar una tortilla de patata sea
el 50% más barato que hacértela tú. Algo hacemos mal. Luego nos quejamos de que Jamie Oliver le echa chorizo a la paella y nosotros le ponemos salsa barbacoa a la pizza, ya nos vale. Y tomamos la tortilla de patata comprada con o sin cebolla, calentada 5 minutos en el microondas. Y claro, cuando te has comprado por 3,5 euros una tortilla para tu casa, que es cierto que eso tiene que pasar, porque la gente tiene que tener la posibilidad de tener tiempo, vida y poder pagar la comida, que esa es otra circunstancia mucho más compleja para hablarla aquí. Cuando haces todo eso, luego llegas al bar y el tipo te pide 3 euros o 2,5 euros por un pincho de tortilla y dice, ¿dónde vas, tío? Si me compré ayer una para 4 que cenamos por 3,5 euros. Perversidad. Oye, No, os habéis quedado sin micrófono, es estáis que- juntitos. es que- ¿Queréis que nos pongamos los tres? ¿O? No, es que- espera, que voy Nos con podemos ya vosotros, rejuntar. Es que hoy creo que está pasando de todo aquí. Entonces Sí. creo que me he quedado sin micro ¿desde cuándo? ¿Igual desde el principio? No. Ah, no. Hace un poquillo, o sea que bueno. Uy, qué pena. Lo suficiente. Muchas Si desde el gracias. principio de la entrevista hubiera sido un monólogo. Hubiera sido Marcos cerrar Cotero. y ya hablo yo Y ya todo. nos vamos. O sea, hoy no está pasando de todo, así que ya te digo que vamos a solicitarte que nos dejes otro día para ir e Sí. incluso hacerlo aquí o hacerlo en Sacha, No, si plantamos queréis los lo hacemos micrófonos en y hablamos el porque- restaurante y así porque- juego yo en casa. porque Y además- llegáis vosotros tarde. Claro, porque es que además, o sea, decir, o sea, estoy intimidado, pues, ya no tanto, pero estoy muy frustrado porque me hubiera encantado que estar mucho más tiempo y hablar muchas cosas más de España, quiero hablar contigo de cine Sí, y de rugby también. también, ¿por qué no? Claro, entonces son cosas que son temas que creo que hay que tratar. Tú ten en cuenta que según me vais a conocer más, tendréis una ventaja que seréis parte de mi grupo de amigos. Que me quieren mucho, pero me quieren lejos. Entonces, ¿sabes? Yo siempre pensaba que qué amable esta gente que me acompaña hasta la puerta, me acompaña al aeropuerto, dice, no, me acompañan para certificar que me voy. O sea, que vais a hacer lo mismo. Claro. Entonces, joder, es que se han abierto tantos temas y tantas cosas tan interesantes, joder, y que es que de verdad, es como el otro día con Juanjo es un poco parecido. Sí. con Juanjo Tasquita. Juanjo siempre, además a Juanjo nos pasa siempre lo mismo. Cuando le daban un premio a Juanjo, al siguiente me lo daban a mí. Si me lo daban a mí, al siguiente era Juanjo. Hemos ido compartiendo todo menos la lotería. Pues ha sido el otro día, además justo te mencionó a ti también un poco por ¿Sí? ello. Sí. Ah, pues mira, Juanjo, gracias, ya te daré lo que te debo. No hace falta que me hagas publicidad en la radio, ya lo hago por ti, siempre has sido mejor que yo y como tienes más dinero ya te lo devolveré. Claro, entonces esto sí que tenía preparado una cosa que Sí. quería, pero bueno, si no lo dejamos para el próximo, No, cuando no, sea, que era... pero sí, No, suelta, sí, pero sí, era claro. que me gustaría que hiciéramos un poco así, un poco de... Sí, porque nos quedan 2 minutos. Claro, claro. Claro, es que además hoy es que está siendo un caos hoy. No, ¿eh? no, está siendo está siendo todo mal, todo mal. terrible. Fíjate que hemos hecho Sí, programas... será culpa mía. No, Nada no, no. más, Ni mucho menos. Sí, sí. Nuestra. Pero que sí, mira, fíjate que hemos hecho programas desestructurados, destartalados y tal, pero La mayoría, de hecho. sí, pero el de hoy es ya mágico. Claro. O sea, si volvemos a decir lo mismo, si alguien, 2026 está empezando fuerte. si alguien ha aguantado hasta aquí, pues ya es un festival. Pero sí que me gustaría hacer un ejercicio de estos cocineros. Es que ayer veía un programa de un no sé si era un simposio, un congreso de cocina y tal, donde estaban pues muchos pues, de los que hemos hablado. O sea, estaba Arzac, estaba Martín Berasategui, estaba Ferran Adrià, cuando era Fernando Adrià, Sí, claro. claro, Santi Santamaría y tal. Entonces, sí que, con todo el conocimiento que tienes de cine también y de tal, hacer esa simulación, o sea, a qué director o a qué tipo de cine Bien. asocias la cocina de todos estos grandes. Podemos hacerlo ahora así, pim pam, Bueno, pim si pam. quieres hacemos una rápida y luego dejamos una porque, segunda parte. por ejemplo, Arzac. Arzac, ¿qué diríamos? ¿Película, director o una...? Película, director, lo que quieras. Arzac sería Clint Eastwood. Clint Eastwood. Sí, sería el que va a hacer toda la vida las cosas bien. Y admirado por todos, seguro. Berasategui. Berasategui sería algo más... algo más como Spielberg, estaría en todos los sitios. Joder. Nunca fallaría, sería el perfecto. Si tuvieses que darle un proyecto a alguien, seguramente Martín es el único cocinero de este país y del mundo que le puedes dar cualquier proyecto y lo va a clavar. Es mágico. David Muñoz. David Muñoz sería un poquito más gore. Sí, claro, le iría al gore. O sea, esto es una cosa, sería un
un clásico del cine gore, además de los españoles, un poco más profundo. Ferran Adrià. Sería Buñuel. Buñuel. Sí. Sería como Buñuel. Buñuel es un tipo que tiene esa genialidad que las cosas absurdas las hace grandes. Y esos Ferran o Fernando sería un Buñuel perfecto. ¿Y Santi Santamaría? Santi Santamaría, a ver, que como no está, sería uno de los grandes. Santi Santamaría sería un Truffaut. Afrancesado, inteligente, admirado y con capacidad de hacer gran cine y contar su propia historia, como La Noche Americana. Si alguien tuviese que contar una cocina, seguramente Santi hubiera sido perfecto. Pues muchas gracias. Me quedo con ganas de mucho más y algo haremos. Cerremos la segunda. Sí. Ahora lo cerramos. El próximo día más el café estará caliente. Sí. Bueno, el próximo día, como lo haremos en mi casa, tomaremos un vino, que ya sé que hoy en día está hasta mal visto todo lo que hacemos, pero os tomaremos un vino. Es la primera vez que grabamos sin vino. Sí, porque era muy pronto. Me ha tocado todo, macho. Sí, la verdad, O sea, es que... de verdad que desastre. O sea, yo Esto, porque se me ha estropeado la moto y tenía pensado, porque hay una churrería aquí cerca fantástica y tenemos unos churros y tal, pero el próximo día, bueno, ya que ha salido un churro del programa, no hacía falta ya tener churros de porras, ¿no? Esto vamos a solucionarlo. Esto tiene que mejorar sí o sí. No, ya ves, es que es fácil. Muy fácil. Que es fácil, o sea, la tenemos muy fácil. Si ponemos a otros dos ahí y aquí a otro, lo tenemos solucionado. Menos mal que alguien está ahí al control y es una persona inteligente y nos dice que nos tenemos que ir. Esto lo va a arreglar de alguna manera. Oye, Sacha, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Un placer enorme. Ya te digo, me encanta vuestro desconocimiento de la gastronomía. Me he sentido muy a gusto con este desorden que tenéis aquí y que sepáis que si me llamáis otra vez, no vendré. Vendréis. Iremos nosotros. Marcos, Pues nada, vámonos. vamos a dejar sitio vamos a rápido. cerrar este caos que nos echan. Sandra, muchísimas gracias por tu... Ahora te ayudamos a montar lo que haga falta que haya que montar. Incluso arreglar el micro. Claro. Ahora solucionamos esto del micro. Así que nada. Vámonos corriendo. Un abrazo a todos. Menos a uno. Esto es Subterfuge Radio.